Estas fotos en blanco y negro y desenfocadas las he encontrado hace poco. Las hice con 13 años y son algunas magias y momentos del Terranigma. Decidí que el juego era lo suficientemente importante para gastar carrete y mandar a revelar esas fotos. Se ve un poco la tele de tubo de mi salón y la Super Nintendo al lado y simbolizan lo importante que fue esa Super Nintendo para mí y Terranigma también. La Super Nintendo fue mi primera consola. Jugué mucho con otras consolas en casa de amigos, pero la primera que pude realmente disfrutar en mi casa fue la Super Nintendo. La tuve tardía, PlayStation ya llevaba 2 años en el mercado, así que me dejaban juegos y se conseguían de segunda mano a buen precio. Y uno de los primeros que me dejaron fue el Secret of Evermore, mi primer RPG, y me voló la cabeza. Me encantó el juego, la historia, los sistemas de avance del personaje, subir de nivel, obtener nuevas armas, todo me encantó. Así que busqué juegos similares y allí cayeron Illusion of Time y Terranigma. Tengo muy buenos recuerdos de estos dos juegos y sensaciones distintas pero muy positivas. Y Terranigma puede que sea uno de mis juegos favoritos de toda la historia. Ambos son de un estudio de desarrollo llamado Quintet y fueron distribuidos por Enix. Pero esta compañía hizo otro RPG más para Super Nintendo, el Soul Blazer, y estos tres juntos se suelen considerar una trilogía por temática y desarrolladores, ya que la historia no tiene continuidad ninguna. Como curiosidad, hace poco he conocido que el nombre de Quintet viene como homenaje a lo que consideran los 5 aspectos del desarrollo de videojuegos: programación, planificación, gráficos, sonidos y producción. Este año he jugado esta trilogía uno detrás de otro sin parar, Soul Blazer por primera vez y los otros dos rejugándolos 20 años después. Y en este vídeo voy a contar lo que me he encontrado, los puntos en común, la evolución y mi opinión de cada juego. Puede que a algunos os haya pillado por sorpresa esto de que pueda considerarse una trilogía. Por una parte, ni los propios autores lo suelen considerar así. De hecho, me suena haber leído alguna declaración de que Terranigma tenía más que ver con The Grand String Saga, un juego poligonal de PlayStation. Quintet también tiene más juegos en Super Nintendo como ActRaiser 1 y 2, que son de temática similar, aunque de otro género, son plataformas de acción. Incluso otro juego de rol paródico, Robotrek. Otra razón por la que mucha gente no conoce esto como una trilogía es que Terranigma no salió en Estados Unidos, así que durante mucho tiempo allí ni lo han conocido. Pero también hay razones para considerar esto una trilogía. Son los 3 Action RPG que Quintet sacó para Super Nintendo si descartamos su juego paródico, y tienen 2 personalidades en común: Masaya Hashimoto, que es el director de Soul Blazer y Illusion of Time y productor de Terranigma, además de haber dirigido los ActRaiser y Robotrek, y Tomoyoshi Miyazaki, guionista o diseñador de todos los juegos, además de director del Terranigma. También tienen muchas cosas en común los 3 juegos: la temática en general, algunos temas, ciertos momentos, la forma de entender el RPG, a veces incluso bordeando el género, pero curiosamente cuando nos ponemos a comparar, Soul Blazer e Illusion of Time mantienen muchas más cosas en común, es como una evolución, y Terranigma va por libre y hace las cosas de forma distinta. Puede que sea porque está dirigido por otra persona, pero se nota. Voy a hacer una pequeña descripción de cada juego y nos ponemos a mirar las cosas en común y diferencias. Soul Blazer es el juego que no conocía y me he encontrado un juego duro de jugar. Me ha parecido un juego mediocre por todos lados. Y no os enfadéis por la palabra, mucha gente dirá que es del montón o que está bien, pero no a la altura de lo genial que son los otros dos. Al final son formas de decir lo mismo. Casi no tiene historia, visualmente es más bien feo, la música no tiene nada destacable. Y la base jugable es la de un dungeon crawler con un manejo bastante tosco. La base de la historia del juego es que el mundo ha sido destruido y somos mandados por un dios a reconstruirlo. El proceso es ir por una mazmorra matando a todos los enemigos que salgan de un círculo, y cuando lo hagamos ese círculo se destruya y se reconstruirá un trozo de una ciudad, un NPC, una casa, algo así. Y cada pueblo del mapa tiene su propia mazmorra asociada. Así que el juego consiste en ir al siguiente pueblo vacío, entrar en su mazmorra para cargarnos los círculos y así reconstruir la ciudad. Por lo menos hasta que llegamos al último par de sitios que ya tienen algo de impacto en la historia. La jugabilidad es muy básica. Podemos dar espadazos, no cambia la forma de atacar aunque cambiemos de arma o armadura, y podemos recoger unas gemas para lanzar magias que vamos aprendiendo. Dentro de todo esto encontré detalles interesantes. Los NPC pueden ser personas, animales, plantas o seres fantásticos y los trata por igual. Tenemos la capacidad de entrar en los sueños de los NPC y podemos causar cambios desde esos sueños. Aquí a veces descubrimos algunas historias chungas de cómo murieron en una vida anterior, por ejemplo, que me han parecido las partes más interesantes de una historia muy plana. Algunos de estos momentos realmente me gustaron y hacían que tuviera ganas de seguir con
esas mazmorras repetitivas para ver si había algún otro momento especial. Y su segunda virtud es que es corto, 10 o 12 horas, que para un RPG es bastante poco, pero que tampoco se podía estirar más un juego donde todas las mazmorras y combates son iguales. Bueno, salvo algunos bosses, tiene bosses interesantes. No es un juego que pueda recomendar, aunque tenga detalles interesantes, no creo que merezca la pena toda la mediocridad en la que están envueltos esos detalles. Hay que ser muy fan de Quintet para querer jugarlo. Si no, hay muchos juegos mucho mejores a los que jugar en cualquier sistema. Este sí lo jugué en su día, yo creo que con 13 años, y las sensaciones que tenía del juego es que tenía una música muy bonita, que molaba transformar al personaje y que era un juego dramático, profundo. En mi cabeza era un juego muy bonito, pero que no me apetecía volver a jugar, algo así como la película de Cinema Paradiso, pero no recordaba bien los detalles. Al volverlo a jugar he entendido mucho mejor mis sensaciones, y me parece normal recordarlo así. Con la referencia de Soul Blazer el salto es tremendo, mejora en todos y cada uno de los apartados. Técnicamente es un salto enorme, los gráficos son mucho mejores, la música esta vez es muy buena. Contrataron a un guionista profesional y la historia y las conversaciones tienen mucha más gracia y jugablemente mejora mucho el combate. Tenemos más movimientos y transformaciones para que todo el juego no sea igual. Se hace mucho menos repetitivo y además es más largo, unas 20 horas. En este juego somos un niño llamado Will que con la ayuda de sus amigos va juntando unas estatuas mágicas y la gran historia del juego que se nos revela casi al final tiene más que ver con Soul Blazer, pero normalmente avanzamos por historias más pequeñas locales de cada sitio que visitamos. Tiene momentos sorprendentemente crudos, tiene momentos bonitos, tiene mazmorras con puzzles de entorno, algunas de las partes se pueden notar todavía un poco rígidas, pero en general es un juego que sí podría recomendar a cualquiera para jugar hoy en día. Terranigma es distinto, sigue muchas de las bases de los juegos de la compañía, pero a la vez pierde muchas otras características de la saga y adopta otras más habituales de los RPG. Técnicamente vuelve a mejorar Illusion of Time, tiene más megas de cartucho y eso se traduce en un juego más largo, con mejores gráficos, animaciones más fluidas, con más música y me atrevería a decir que mejor, aunque eso puede ser un gusto particular. En la historia somos un chaval un poco gamberro llamado Ark, que vive en un pueblo del que no ha salido nunca y que en una de sus liadas abre la caja de Pandora y todo el mundo se convierte en piedra. Así que debe salir del pueblo y superar retos en una serie de torres para que la gente vuelva a estar normal. Lo que pasa es que este es el mundo interno de la Tierra, el lado oscuro, y también nos hemos cargado el lado externo, el de la luz, y esas torres nos ayudan a revivir los continentes, Europa, Asia, Sudamérica, etc. Así que cuando acabamos en el mundo oscuro tenemos que ir al mundo de la luz para ayudar a revivir la vegetación, animales, humanos y más adelante ayudar a evolucionar la civilización, mejorar ciudades y todo esto en el mundo real y conociendo a personas importantes de la historia como Colón, Matisse o Graham Bell. Esto caracteriza a Terranigma y lo distingue de la mayoría de RPGs. Hay ratos donde esta sensación de estar viviendo la historia de nuestro mundo es maravillosa. En mis recuerdos, Terranigma mejoraba en todo Illusion of Time, era candidato a mejor juego de Super Nintendo y después de rejugarlo me sigue pareciendo un juegazo, pero también le he visto algunas pegas, cosas que empeoran desde Illusion of Time. En Terranigma tenemos todas las habilidades de combate del protagonista desde el principio, y son muy chulas, ataque en carrera, ataque en salto tras carrera, pero son las mismas desde la mazmorra 1 al boss final, no aprende nada nuevo por el camino, solo vas consiguiendo magias que normalmente tampoco nos dejan usar contra bosses. Las habilidades que consigue Ark son de tipo llave cerradura, no puedo pasar por aquí porque hay agua,
hasta que consigo la habilidad de nadar, y así con todo, y eso hace que las mazmorras tampoco te hagan casi puzzles. No se basan en cómo puedes usar tus habilidades para avanzar en un reto lógico. La mayoría de las veces la cosa va de explorar un subconjunto de una mazmorra hasta que conseguimos el objeto que nos permite acceder al resto. Para mí algunas de las mazmorras de Terranigma tienen un diseño menos destacable que lo visto en Illusion of Time y se puede llegar a hacer un poco repetitivo. En su momento me chocó que los críticos japoneses pusieran poca nota a Terranigma comparado con otros RPGs y no lo entendía según mi propia valoración. La mayor crítica que tenían era la dificultad, les resultaba muy fácil, y al rejugarlo creo que entiendo por dónde van los tiros. Hay un boss a medio juego al que haces muy poco daño, el combate se hace muy largo y es fácil que mueras. Las guías recomiendan llegar a ese boss a nivel 27, y tiene una cosa un poco fea y es que el juego fuerza a que solo le hagas 1 o 2 de daño por ataque si vas por debajo del nivel 25. Es un filtro de nivel muy forzado. Lo que pasa es que yo no me lo sabía y me lo cargué con nivel 22 por la vía lenta. Y después de esto he tenido una progresión en la que el juego no me ha parecido fácil, pero para alguien que de verdad tuviera nivel 27 a esa altura es normal que el resto del juego le parezca un paseo. Así que sí es posible que por algún pico de dificultad puntual mal ajustado o forzado de forma artificial a la gente se le rompa la progresión del juego y se les haga muy fácil. Aún así, Terranigma sigue siendo uno de los juegos más destacables de Super Nintendo. Muy recomendable jugarlo y sigo pensando que si vas a jugar a uno de los 3 juegos que hablamos hoy debería ser este. Pero me parece interesante ver las cosas que tienen en común los 3 juegos y las cosas que han tenido diferentes enfoques. Así que vamos a ir viendo algunas características de cada uno de los 3 juegos. Los 3 juegos tienen en común la temática de la luz y la oscuridad, quién crea la vida y quién la destruye, el yin y el yang y esas cosas. Hay partes de la historia en común o con alguna variación. Por ejemplo, siempre hay un rey malvado o poseído, su hija acaba siendo una posible pareja de protagonista. Hay un inventor que la lía, bien sea porque es malo o porque fue obligado a desarrollar tecnología malvada. Podemos intervenir en los sueños haciendo que cambie la realidad o percepción de alguien. Esto en Soul Blazer es una mecánica jugable y forma parte de la historia de los 3 juegos. Hay cuadros encantados que son la puerta a otro mundo, esconden mecanismos o encierran a una persona. Hay que recolectar piedras, gemas o estatuas por el mundo, siendo ítems importantes. En Illusion of Time y Terranigma parte de la historia principal y en Soul Blazer es una secundaria para conseguir mejoras. En los 3 juegos hay un escenario que es un barco de vela, también todos tienen un perro llamado Turbo. Y en los 3 hay un ataque del Fénix, bueno, casi. En Soul Blazer y Illusion of Time es el gran ataque que podemos conseguir en el juego, en Terranigma es un conjunto de arma y armadura. Pero esto del Fénix es algo más amplio que esta trilogía y lo encontramos en todos los juegos de Quintet. En los 3 tenemos un escudo pulsando R o L y en los 3 he usado muy poco esta mecánica, menos de lo que debería, aunque no se usan igual. Suelen proteger de proyectiles y en Soul Blazer y Illusion of Time también sirve para atraer objetos y así recogerlos o incluso poder tener pequeños puzzles, pero en Terranigma no tenemos telequinesia. Entre los pequeños detalles compartidos, Soul Blazer y Terranigma tienen una parte con sirenas que creo que no salen en Illusion of Time, aunque tenemos un palacio en un océano y monstruos marinos. Otro guiño que además me ha hecho gracia es que tanto en Soul Blazer como Illusion of Time hay momentos en que podemos sorprender a unos NPC besándose y disimulan cuando entramos en la habitación. La ambientación es fantasía 100% en Soul Blazer, en Illusion of Time tenemos un ambiente fantasioso pero localizaciones reales como la muralla china, Angkor Wat o Nazca y sus líneas, que siempre me recuerdan al juego, por cierto. Terranigma, cuando estamos en el mundo de la luz, es básicamente el mundo real, aunque las ciudades tienen nombres inventados, pero se puede ver qué representan. Después ya tenemos las cosas que funcionan diferente en cada juego, aunque en muchos casos son similares. Vamos a ver el enfoque de cada juego en algunos campos. En Soul Blazer el personaje principal no tiene nombre por defecto. En Illusion of Time se llama Will y en Terranigma Ark, aunque varios de estos nombres están cambiados según la traducción. Que el personaje de Soul Blazer no tenga nombre refleja la intención, casi un avatar del jugador sin historia hasta el final del juego donde muestra intereses propios. Will es un personaje más prototípico, un niño travieso y querido en su pueblo, huérfano y cuya forma de ser se ve más proyectada en su relación con sus amigos. De hecho, en muchas de las partes del juego vamos acompañados y las historias de nuestros amigos son importantes para los acontecimientos que hacen que avancemos por la trama. Ark, el protagonista de Terranigma, habla más, es un gamberro al inicio del juego y tiene más personalidad, también es huérfano, pero su viaje es más solitario. Sí, hacemos amigos en la parte más avanzada del juego y hay una misión casi al final donde nos acompañan, pero la mayor parte del juego es un viaje solitario. En los 3 juegos al morir los enemigos pueden dejar gema, bueno, cosas con nombre de gema, pero yo las veo bastante diferentes según el juego. En Soul Blazer sirven para lanzar magia, como si fueran PM, y perdemos todas al morir. En Illusion of Time cada 100 gemas tenemos una vida extra. Al morir nos manda al inicio de la zona actual, pero no nos hace cargar partida ni perdemos lo que hayamos conseguido en la mazmorra actual. En Terranigma es dinero normal para comprar cosas en las tiendas y tiene forma de monedas o lingotes de oro.
Una de las cosas principales de un RPG es el crecimiento del personaje, lo cual normalmente se hace con alguna forma de subir sus stats, su vida, fuerza, defensa, etc. En Soul Blazer hay justo estas, vida, fuerza y defensa, y ganas experiencia matando enemigos y suben tus stats al subir de nivel. En Illusion of Time hay algunos enemigos concretos que te dejan un aumento de un stat, por ejemplo, fuerza +1. En Terranigma tenemos un sistema de experiencia y niveles estándar. Esto también cambia lo que pasa si eliminas a todos los enemigos de una zona. En Soul Blazer, al matar a todos los bichos que salen de un dispensador de enemigos, ese dispensador se destruye y nos deja un pulsador que puede cambiar el escenario para abrir camino o para hacer resucitar un trozo de pueblo relacionado con esa mazmorra. En Illusion of Time no pasa nada por matar a todos, pero es recomendable por si alguno tiene algún stat que darnos. De hecho, en el mapa de la mazmorra nos salen los enemigos para saber si ya hemos matado a todos y dónde están los que nos quedan. En Terranigma en general no sirve para nada matar a todos los enemigos, al final es solo experiencia y dinero y te da lo mismo que te lo den unos enemigos de un sitio que otros. Y podéis pensar que Soul Blazer y Terranigma son iguales por esto de subir de nivel, pero no. En Soul Blazer los enemigos son limitados, cuando matamos a todos los que salen de un dispensador dejan de salir, y es casi indispensable matar a todos para desbloquear cosas. Hay unos pocos enemigos que sí vuelven a salir en el juego, pero son muy pocos, así que yo diría que casi todo el mundo llegará al final del juego con el mismo nivel. Es muy difícil quedarse por ahí subiendo nivel. Sin embargo, en Terranigma los enemigos sí vuelven a aparecer, y puedes estar por una zona subiendo de nivel y llegarás al final con más o menos nivel. Además, en Terranigma podemos conseguir unos ítems limitados para subir los stats en plan fuerza +1 o suerte +1. Otro clásico de los RPG es el equipo, ir consiguiendo mejores armas y armaduras. En Soul Blazer hay armas y armaduras con las que mejorar ataque y defensa. A veces tienen efectos especiales como poder respirar bajo el agua o poder dañar a un tipo de enemigo concreto inmune al resto de armas. Todos estos ítems se consiguen en las mazmorras. Hay 8 armas y 8 armaduras en el juego. Illusion of Time nos lo saltamos porque no tiene equipo, ni armas ni armaduras. Y en Terranigma tenemos un sistema habitual de RPGs, armas y armaduras que se consiguen en mazmorras en algunos casos y se compran en tiendas en otros. Y además tienen sus propios stats, pero pueden tener efectos adicionales como evitar el veneno, aunque estos efectos secundarios no suelen ser demasiado importantes. Aquí ni sé cuántas armas y armaduras hay un sitio especial para 4 armas y armaduras importantes y el resto van a unos inventarios que podemos llenar y tenemos que descartar algunas para hacer sitio porque creo que no se pueden vender. Las armas sirven para atacar. En Soul Blazer podemos dar espadazos y con el botón de escudo deja la espada bajada, así que podemos hacer daño con la espada por contacto. Esto es igual durante todo el juego. En Illusion of Time tenemos varias transformaciones con varias habilidades cada una que van desde ataques cargados a hacer un huracán para atacar. Las habilidades se van adquiriendo. Y en Terranigma tenemos ataque, ataque en carrera, en salto o en salto tras carrera, pero son iguales durante todo el juego. Aquí tengo que hacer una pausa para explicar mejor por qué Soul Blazer se siente tan ortopédico. Solo tienes movimiento y ataque en 4 direcciones, y los enemigos no tienen inteligencia artificial de verdad, solo tienen patrones de movimiento o se van contra ti pero siguiendo los baldosines del escenario. Así que lo más habitual es buscar una zona muerta donde ellos no te den y tú sí les hiera porque estáis en cuadraditos distintos y quedarte dando leches a los 30 enemigos iguales seguidos que salen de un dispensador. Además tienes un periodo de invencibilidad tras cada golpe que recibes, así que en algunos jefes pasa parecido. Buscas el punto muerto para atacar y golpeas como un loco tirando esos momentos de invencibilidad y listo. En Soul Blazer y Illusion of Time tenemos unos marcadores de la vida del enemigo, pero en Terranigma no sabemos cuánta vida tiene un enemigo o cuánta le queda para morir. Otra forma de atacar son las magias. En Soul Blazer la mayoría de las magias se aprenden en la historia y al hacerlas gastamos gemas. Las magias son distintas, algunas se lanzan en una dirección o varias direcciones o son de zona o de defensa, pero habitualmente se lanzan no desde el personaje sino desde una bola que nos da vueltas alrededor, así que apuntar es bastante complicado. En Illusion of Time no tenemos magias y en Terranigma hay cristales por el mundo y en tiendas de magia donde podemos comprar anillos con dinero y cristales y estos anillos son consumibles, cada uno es una magia. Hay unas magias especiales como invocaciones que se desbloquean por historia. Y al final, sean físicas, magias o para fuera de combate, vamos consiguiendo nuevas habilidades jugables. En Soul Blazer algunas armaduras nos dan habilidades pasivas como no resbalar con el hielo o respirar bajo el agua, pero lo único destacable que evoluciona son las magias, ya que al ser distintas jugablemente tenemos que cambiar la forma de jugar según cuál usemos, si es que usamos alguna. En Illusion of Time vamos aprendiendo nuevas habilidades a lo largo del juego que nos sirven en combate, para llegar a algunos sitios de las mazmorras o para resolver puzzles ambientales. Por ejemplo, la seguida sirve para atacar, incluso a veces da 2 golpes, y también para colarnos por debajo de aperturas pequeñas. En Terranigma conseguimos objetos clave para nadar o escalar, pero tiene poco impacto jugable. No se pueden usar en combate y en las mazmorras suelen servir para hacer de llave cerradura, rara vez se hace un puzzle con una habilidad. Estas habilidades ayudan a crear situaciones en las mazmorras, aunque también se pueden crear situaciones curiosas mediante mecánicas propias de la mazmorra,
lo que suelo llamar gimmicks. En Soul Blazer tenemos cintas transportadoras, zonas que queman cada cierto tiempo y tienes que pasar corriendo, nada muy destacable pero se agradece. Illusion of Time tienes mazmorra donde poder ir bajando el nivel del agua, una muy chula donde podemos recorrer una mazmorra voladora por la parte de arriba y por la parte de abajo e ir cambiando de una a otra. Algunas de estas mazmorras me han gustado mucho. Terranigma intenta hacer cosas, tiene una mazmorra en la que tienes que encontrar cristales para abrir unos cuadros mágicos, en otra tienes que cargarte enemigos encontrando los que dejan un alma y con 4 abres acceso a nuevas zonas porque sube el nivel del agua, y puede sonar muy parecido a lo que he dicho de Illusion of Time en positivo y estas de Terranigma, pero no. Para empezar, en Illusion of Time he puesto 2 ejemplos, pero muchas mazmorras me han gustado, y en Terranigma he tenido que revisar los vídeos y todos para sacar un par de mazmorras que tuvieran algo, pero es que incluso en ese par la implementación está menos inspirada. Por ejemplo, si comparamos las mazmorras que tienen los cambios del nivel del agua, en Illusion of Time es una mazmorra compleja con muchas pantallas y caminos que las unen a diferentes alturas. Hay un objeto exclusivo de esta mazmorra, un aro con el que rebotamos, que sirve como obstáculo, pero que lo podemos mover y así coger impulso para subir por las rampas. Además hay que resolver el puzzle de encontrar el punto en que se cruzan las miradas de unas estatuas para conseguir el objeto llave y después encontrar la habitación donde se coloca esa llave para bajar el nivel del agua. También conseguimos una habilidad nueva que nos permite hacer segadas y en esta mazmorra es la primera vez que vemos unas ranuras con las que podemos colarnos usando esas segadas, y eso abre muchos nuevos caminos. Tenemos que repetir lo de bajar el nivel del agua varias veces y eso cada vez hace más lioso los caminos porque podemos conectar con pantallas anteriores a diferentes alturas. Y además hay como un reto final que es encontrar un segundo camino para poder llegar al boss final con una transformación de personaje más potente, pero que no tiene la capacidad para pasar por las rendijas, no tiene la segada. Ahora vamos a ver la misma de Terranigma. Consiste en recorrer un trozo de mazmorra y algunos enemigos nos dejan su alma al morir. Con 4 almas, si vamos al santuario de esa zona, nos suben el nivel del agua para esa zona y nadando podemos llegar a la siguiente zona, donde todo se repite. 4 animales, santuario, sube el nivel del agua a siguiente zona. Son zonas completamente separadas a las que vamos accediendo, casi ni se conectan entre ellas ni las hacen más complejas. No hay puzzles en absoluto, podrías pasarte la mazmorra a base de explorar y matar a todos los bichos por fuerza bruta. Otro rasgo distintivo de Illusion of Time respecto a los otros dos es la perspectiva de las mazmorras. Tanto Soul Blazer como Terranigma tienen sus mazmorras en la típica vista cenital imposible de los RPGs, pero Illusion of Time tiene 2 tipos de perspectiva. Algunas mazmorras como la del agua que acabamos de ver son cenitales también, pero hay unas cuantas de vista lateral donde es muy importante ver las diferentes plantas, si saltas por un agujero donde caes, ese tipo de cosas, y le da bastante variedad al juego. De hecho, mi mazmorra favorita, esta pirámide, es de vista lateral. Algo más fácil, la duración. Es de unas 10 horas en Soul Blazer, 18 en Illusion of Time y 25 en Terranigma. Hay un tema curioso en estos juegos y es que los animales y las plantas pueden hablar como cualquier otro personaje. En Soul Blazer es así, hablas hasta con los geranios. En Illusion of Time, salvo si contamos una especie de personas planta, no hablamos con plantas y animales. Y en Terranigma sí hablamos con plantas y animales hasta que resucitamos a los humanos y entonces perdemos esa capacidad. Ahora me voy a parar con las cosas opcionales, esas partes extras de los juegos típicas de los RPGs, que ya adelanto que en estos juegos se sienten bastante más lineales que otros RPGs, pero hay cositas que hacer. En Soul Blazer hay objetos escondidos por las mazmorras o por los pueblos, emblemas maestros, algo de equipo especial, básicamente sirven para tener algunas habilidades extras como tirar magia sin consumir gemas. En Illusion of Time solo hay una cosa opcional que hacer, conseguir las 50 gemas rojas, un coleccionable que está escondido por todas partes, pueblos, mazmorras, y hay un señor que nos da recompensas por esas gemas. Lo malo es que el juego constantemente nos deja sin poder volver a sitios anteriores, así que si pasas alguna parte de historia sin haber pillado todas las gemas, ya te cargas la partida, una mierda como una casa. El premio por conseguir todas las gemas es desbloquear una mazmorra secreta en la que hay un boss que ya salía en Soul Blazer, un guiño entre ambos juegos que tampoco tiene mucha más chicha. En Terranigma hay 2 localizaciones opcionales que hay que desbloquear antes de un cierto punto para poder disfrutar de ellas, aunque son pequeñitas, sitios para poner cofres básicamente. Y hay eventos relacionados con las 2 ciudades que puedes perderte si no los haces a tiempo, pero en general es el juego que más parece abrirse en cierto momento de la historia cuando puedes viajar libremente entre ciudades y ayudar a que crezcan y hacer misiones para sus habitantes. Muchas veces son un poco de recadero, pero mola por el tema de estar ayudando a sucesos inspirados en el mundo real. Y claro, esto de recorrer el mundo es porque hay un mapa, que es típico de los RPGs, que nos movemos entre ciudades y mazmorras, aunque aquí hay veces que hay sitios secretos en píxeles concretos y una marca reconocible. Illusion of Time tenía un mapa en modo 7, un modo 7 más sencillo, pero que era automático. Elegías el destino de una lista y el personaje va solo. En Soul Blazer era una lista de puntos en un mapa, una pantalla más sencilla y algo más pesada para ir de una punta a la otra para elegir el destino. Que esto de ir de una punta a la otra lo hice bastantes veces porque en Soul Blazer solo nos cura una hierba y solo nos dejan llevar una a la vez. Y yo me sabía dónde me la daban gratis en el primer pueblo, así que volví allí frecuentemente a por mi hierba. En Illusion of Time también te curas con hierbas, pero puedes llevar varias, se consiguen por el mundo pero son limitadas. En Terranigma nos curamos con bulbos, pero se pueden comprar, llevando un máximo de 9 por cada tipo.
Otra cosa donde se nota la evolución es en el típico menú donde mirar los stats, objetos o equipamiento. En Soul Blazer e Illusion of Time son similares, aunque evolucionan estéticamente, y en Terranigma inventan un sistema muy vistoso que es una caja en la que nos metemos y en la que un bicho de compañía que tenemos hace de cursor, y tenemos cada sección como una habitación distinta. Una habitación para armas, otra para armaduras, otra para objetos, muy bonito, pero siendo sincero al final es más lento de usar que una simple lista. Y ahora voy a hablar de los jefes finales, sobre sus mecánicas y gráficos, solo enseñando la pinta de los monstruos de cada juego, no creo que desvele nada de la historia, pero sería el momento de dejar el vídeo si os importa, no voy a contar más cosas después. Quiero hablar de los bosses finales porque básicamente tienen la misma disposición en los tres juegos. La base es que tienen dos fases y al menos en la última fase con un trozo de suelo en el tercio inferior y el megabicho arriba volando sin que podamos llegar hasta él para atacar físicamente. Hay que esquivar proyectiles de varios tipos y buscar la forma de atacar, bien sea rebotando ataques, esperando que se acerque o con ataques a distancia si los tenemos. Pero lo sorprendente es que en este caso el de Terranigma queda más soso. Soul Blazer tiene un escenario con nubes a distintas velocidades por line scrolling, Illusion of Time es el escenario con un planeta con una cara y un fondo con estrellas que se mueven por line scrolling. Sin embargo, en Terranigma, aunque el bicho mola, los escenarios tanto del primer enfrentamiento como del segundo son bastante cutres. En el primero es un collage sin sentido y en el segundo es todo negro. En un juego que gráficamente está tan por encima me extraña este enfrentamiento final. Además es un boss que sufre muchas ralentizaciones, no sé si será por eso que no quieren añadir más chicha que pueda ralentizar más. Ojalá hubieran podido dedicar más tiempo a este boss para dejar un juego más redondo. Después de haber jugado o rejugado los tres juegos, las impresiones resumidas que me quedo son estas. Soul Blazer es un juego muy tosco y duro de jugar. Tiene algunos momentos notables, pero creo que no merece la pena jugar el juego entero solo por esos momentos. No tiene nada horripilante, pero todo está en un nivel bastante bajo. Illusion of Time es un juego muy equilibrado. Tiene un nivel notable en todos los aspectos, una historia más adulta y delicada de lo que nos puede parecer, una ambientación tremenda y te deja una sensación de melancolía. Ahora al rejugarlo me ha llamado la atención que es un juego muy sólido en todos los apartados, nada flojea ni técnicamente, ni jugablemente, ni personajes, ni historia, todo a un nivel bastante alto. Y luego está Terranigma, el juego que se nota algo distinto, más tradicional en mecánicas y con ese punto de suceder todo en el mundo real. Al contrario que en Illusion of Time me he encontrado un juego con altibajos. Técnicamente la ambientación es de sobresaliente, algunos personajes también, pero la parte de diseño de mazmorras y evolución del personaje jugablemente no están a la misma altura. Y por eso puede que no sea un juego tan sólido, pero sí es un juego muy bueno con algunos aspectos como absolutos top de la consola. Mi recomendación, jugad Illusion of Time y Terranigma, el que más os llame, los dos, pero son buenas elecciones, son dos juegazos. Y hasta aquí llega este vídeo de triple opinión, de triple análisis de Soul Blazer, Illusion of Time y Terranigma. Nos vemos en Mind the Game. Hasta pronto. Creo que hace falta centrar más el esfuerzo en hacer buenas misiones secundarias, teniendo en cuenta que tienen que ser baratas de producir, que no puedes hacer captura de movimientos o meter mecánicas. Así que nuevas. Para el juicio Atari trató esta técnica prácticamente de alto secreto industrial, de información tecnológica propietaria de Atari y robada por Activision. En Activision alucinaron con esta demanda.